De nuevo mis saludos para todos ustedes. Ya vamos a dar comienzo al video número 4 y con esto terminamos el ciclo de videos que tienen que ver con las creencias desde el punto de vista de la biología. Después nos quedará otro video más de las creencias, pero desde el punto de vista de la psicología. Y ahora vamos a entrar de lleno finalmente en lo que es la epigenética. Este término fue acuñado por el doctor Conrad Waddington en 1940, quien usó por primera vez la palabra epigenética para describir la idea de que el fenotipo o las propiedades funcionales o morfológicas de un organismo aparecen secuencialmente bajo un programa definido por el genoma y esto, muy importante, bajo la influencia del ambiente de un organismo. ¿Qué cosas explica la epigenética? Explica muchísimas cosas. Yo aquí solamente he puesto 2. La epigenética, por ejemplo, explica por qué el hombre y el chimpancé pueden ser tan distintos en su complejidad a pesar de compartir el 99% de los genes. También explica cómo los cambios ambientales pueden afectar la expresión de los genes y alterar el desarrollo temprano que puede predisponer a diversos tipos de enfermedades, inclusive en la vida adulta. Sin embargo, una definición moderna de epigenética tiene que ver con aquellas modificaciones bioquímicas que ocurren cuando se dan estos fenómenos. Entonces la definición sería modificaciones del ADN, ácido desoxirribonucleico, del cual hemos estado hablando intensivamente en los videos anteriores, o de proteínas asociadas, particularmente las histonas, que son distintas de las variaciones en la secuencia del ADN. Ya todos ustedes saben que cuando hablamos de secuencia del ADN nos referimos a las bases adenina, guanina, citosina, timina, que lleva información durante la división celular. ¿Cuáles son las modificaciones epigenéticas que más se han estudiado? Primero, metilación del ADN, un grupo metilo, CH3, al nucleótido citosina unido a una guanina. Esa es la modificación epigenética que más se ha estudiado. Vamos a explicar esto ahora en detalle. También se han estudiado modificación de las histonas, metilaciones en los aminoácidos arginina y lisina o acetilaciones, eso es el grupo CO, CH3, en la lisina. Variación en la densidad de los nucleosomas empaquetados alrededor del ADN, ya lo vamos a explicar, y modificaciones de las estructuras de las cromatinas. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a explicarlo con este diagrama. Aquí tenemos una célula. Esta célula tiene un núcleo y, como hemos dicho repetidas veces, en el núcleo se encuentran los cromosomas. Los cromosomas están conformados por ADN y enrollados con histonas, proteínas, entre otras, a su alrededor. Así que cuando hablamos de cromatina, hablamos de toda la estructura genética, tanto del ADN como de las proteínas asociadas. ¿Qué son los nucleosomas? Los nucleosomas están conformados por un octámero de proteínas histonas, aquí las vemos 8, con un espaciador, y como ustedes ven, esta cuerda verde, ese es el ADN que se enrolla alrededor de los nucleosomas. En general, un ADN da 1,2 vueltas alrededor de cada hectámero de histonas, ¿ok? Estos son los nucleosomas. Y ustedes ven de aquí una primera aproximación que cualquier modificación que ocurra a nivel de estas histonas obviamente va a alterar el empaquetamiento de estos nucleosomas. Aquí tenemos entonces, vemos los nucleosomas, cómo se van dando, el ADN envuelto alrededor de las histonas. Aquí tenemos la molécula de ADN
y vemos bien la unión a través de estas bases, siempre guanina, citosina, adenina, timina. Se ha observado que cuando hay metilación de la citosina, a nivel de la citosina, cuando hay esta metilación agregado de metilos, que son CH3, generalmente se puede bloquear la expresión de unos genes. Entonces, fíjense que la estructura de la secuencia del ADN sigue siendo la misma, pero al yo introducir aquí un grupo metilo, yo puedo alterar la forma como se leen esos genes y de esa manera bloquear la expresión de un gen. Pero hay también otras formas, y es cambios químicos en las colitas de las histonas permiten, por el contrario, expresión de genes. Acuérdense que esto está empaquetado, y si yo agrego una estructura química en ese empaquetamiento, yo voy a dejar libre, por ejemplo, genes que antes estaban ocultos y que ahora se pueden leer. Estos son los cambios epigenéticos más importantes que se han determinado hasta el momento y que controlan la expresión de los genes. Recuerden, nuevamente, no somos el producto de los genes, sino de la expresión de nuestros genes. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre la genética y la epigenética? Cuando hablamos de genética, hablamos de cambios heredables en la información, básicamente en la secuencia del ADN de los genes. Ellos van a determinar el genotipo y las mutaciones que ocurren genéticamente generalmente son irreversibles. En cambio, en la genética hablamos de cambios heredables en los patrones de expresión de los genes, no de los genes mismos, que no son causados por cambios en la secuencia del ADN. Generalmente son provocados por señales externas. Aquí vemos la influencia del ambiente. Y esto es muy importante y por eso está resaltado. Estas modificaciones epigenéticas son reversibles. Esto es importantísimo porque si a veces con nuestros malos hábitos de vida, de alimentación, de estrés, de mal manejo de las emociones, nosotros podemos producir modificaciones epigenéticas, tenemos la gran ventaja de que estas son reversibles y si nosotros damos cambios para unos mejores hábitos de vida, nosotros podemos revertir estas modificaciones epigenéticas causantes de enfermedad. Cuando hablamos de epigenética, entonces hablamos de modificación covalente de las histonas o metilaciones del ADN que afectan la expresión de los genes sin alterar su secuencia. Vamos a referirnos ahora a un aspecto importante, los padres y madres como ingenieros genéticos. Aquí tenemos un futuro bebé, más bien un embrión, y él ruega, Dios mío, que pueda salir de aquí con vida. Antes se pensaban que la madre que llevaba en el vientre a su futuro bebé, lo más importante era que recibiera nutrientes. Por eso los obstetras pues impulsaban mucho a la madre a tomar calcio, hierro, que se alimentaran bien, leche, etc. Hoy en día se sabe que este embrión no solamente recibe nutrientes, sino que recibe información del ambiente desde muy etapas tempranas en el desarrollo embrionario. Este trabajo, publicado recientemente, hace como unos 2 o 3 años, hecho en insectos, nos viene a informar de algo extraordinario, de cómo la madre puede cambiar la expresión de los genes de la próxima generación de acuerdo al ambiente en el cual ella se está desarrollando. Es una anticipación para la cría del ambiente en el cual él se va a desarrollar y de esa manera va a producir huevos diferentes. Aquí tenemos el experimento de los saltamontes, donde vamos a ver que el ambiente de la madre es capaz de influir en la composición de los huevos. Ustedes tienen aquí 2 especies, una colorida, bonita, brillante, más grande y otra gris, opaca. Podemos imaginarnos que estas 2 especies son totalmente diferentes, con genes totalmente diferentes, pero esto no es cierto. Estas 2 especies de saltamontes, su genética es idéntica, tienen los mismos genes, ¿ok? Pero a pesar de que las crías tienen ADN idéntico, tienen diferencias en rasgos, incluyendo color, forma, tamaño, longevidad, fisiología, masa de los huevos, reproductividad hormonal y metabólica, incluso la respuesta inmune. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre obtener este tipo de crías y obtener este otro?
el ambiente en el cual se desarrolló la madre. En este caso, las madres estaban produciendo estos huevos en ambientes abarrotados, donde había muchísimas saltamontes, y en ese caso van a promover crías gregarias, adaptaciones para vivir en conglomerados, respuestas antipatógenos, antipredadores, preparadas para la migración y la competencia, para aparearse por los recursos. En cambio, el ambiente de estas madres era un ambiente abundante, y entonces ese ambiente va a promover crías solitarias y sedentarias. Una forma solitaria, menos activa, menos bonita, evita otros saltamontes, menor colorido, diferencias fisiológicas, y es capaz de aparearse menos. Este es un trabajo muy importante, igual que el que les voy a demostrar a continuación. Este trabajo fue publicado en Molecular and Cellular Biology en el 2003. Aquí tenemos, como ven, esta es la portada original del artículo, y en la portada original aparecen este tipo de ratoncitos, unos ratoncitos marrones y delgados y unas ratoncitas de pelo amarillo que son obesas. Eso obedece a un gen agouti anormal. Las ratoncitas obesas y de pelo amarillo tenían este gen agouti anormal que las hacía predisponer a padecer diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Estas raticas con este gen agouti anormal, embarazadas, se les dio a comer productos que tenían abundantes metilos, acuérdense, metilación del ADN, y cuando eso ocurrió durante el embarazo, estos ratones, produjeron ratones normales, delgados y marrones, pero cuando uno les estudiaba el ADN, seguían teniendo la misma gen agouti anormal. Sin embargo, ellas pudieron revertir esa mutación y tuvieron crías marrones y delgadas. Es decir, que las experiencias de vida de los padres modelan el carácter genético de sus hijos. Hoy en día sabemos que las enfermedades malignas en un significativo número de pacientes con cáncer son derivadas de alteraciones inducidas epigenéticamente y no a genes defectuosos. Hoy en día se piensa que el 40% de los cánceres son inducidos por modificaciones epigenéticas activadas por el ambiente. Las influencias ambientales, incluyendo la nutrición, el estrés, las emociones y la violencia, pueden modificar los genes sin cambiar su huella básica. Y estas modificaciones pueden ser pasadas a generaciones futuras, tan seguro como que el ADN puede pasar vía la doble hélice. Aquí tenemos hay muchísimos trabajos sobre este tema, me voy a referir a dos. Hoy en día, por ejemplo, se ha demostrado que la heredabilidad genética del coeficiente intelectual o de inteligencia está altamente en discusión. Un nuevo análisis demuestra que la influencia genética puede ser más débil y las influencias ambientales prenatales mayores que lo que se pensaba previamente. Se agarraron unos monos, se les puso en un estado de estrés y se observaba que los monitos, inclusive lo observaban desde el mismo vientre de la madre y al nacimiento, nacían con partes del cerebro relacionadas con la inteligencia, como es la zona prefrontal, nacían con esta zona más pequeña que las monos que eran criadas o que habían tenido un embarazo en condiciones normales sin estrés. También se ha demostrado la transmisión no genómica a través de las generaciones del comportamiento maternal y respuestas de estrés en ratas. Había unas ratas buenas mamás y unas ratas malas mamás. Las ratas buenas mamás eran capaces de alimentar y de exponer sus pechos directamente a las crías, las lamían, las acurrucaban, las ronroneaban, mientras que las malas madres más bien se tapaban, no le querían dar de mamar a las crías, les daban con una patica, etc. ¿Qué fue lo que hicieron los investigadores? Tomaron las crías nacidas de buenas madres y se las pusieron a las malas madres, y tomaron las bebés raticas nacidas de malas madres y se las pusieron a las buenas madres. Esperaron que crecieran, que estuvieran embarazadas, y se vio su comportamiento. Por supuesto, las ratas criadas que venían de malas madres, pero criadas por buenas madres, fueron buenas madres, y las raticas que venían de buenas madres, pero criadas por malas madres, fueron malas madres, donde se ve la transmisión no genómica
del comportamiento maternal. Recordemos esto, cuando educamos un hijo, estamos educando varias generaciones. Esto nos lleva a cerrar este grupo de videos con algo que es fundamental y que tiene que ver con el dogma central de la biología. El dogma que nos ha llegado hasta el momento y que se sigue impartiendo en la mayoría de las facultades de medicina del mundo es el siguiente, que tenemos una molécula de ADN que tiene la supremacía y está toda la información genética. Esta información genética es transcrita a una molécula de ARN, como vimos en el video anterior, y el ARN lleva toda la información que permite la codificación de proteínas. Vamos a hacer un breve análisis de este modelo. Aquí se ve claramente que no hay ninguna posibilidad de influencia del ambiente, porque el ADN está encerrado en el núcleo y no hay manera de que le llegue ninguna influencia del ambiente. Lo otro que podemos ver es que la información biológica va en una sola dirección, del ADN, el ARN, a las proteínas, y no, de nuevo, no hay ninguna posibilidad de participación del ambiente. ¿Cuál es el dogma central a la luz de todas las cosas que hemos estado analizando en estos videos? Es lo siguiente, ya hay pruebas fehacientes y experimentales de que se puede ir de las proteínas al ARN y al ADN. Lo demostró Cairns con sus experimentos al colocar lactosa en el medio de cultivo y producir cambios de ingeniería genética que revirtieron posibles mutaciones. Y Howard Temmin, que se ganó un premio Nobel de Medicina, descubrió en el año 1960 que teníamos una enzima transcriptasa reversa que era capaz, no solamente, que era capaz además de transformar información del ARN al ADN. Así que el flujo biológico no va en una sola dirección, sino que va en ambas direcciones. Hoy la supremacía la tiene el ambiente. Una señal del ambiente es capaz de activar proteínas reguladoras, que son las que van a escoger qué genes se deben leer, inclusive es capaz de reescribir los genes y de ahí en adelante pues llevar a la síntesis de proteínas. Proteínas adecuadas o proteínas para la salud o proteínas para la enfermedad. Ya a forma de conclusión podemos decir que la epigenética es el interlocutor del ambiente temprano con la genética, puede traducir la relación entre el ambiente y la salud humana. Las enfermedades se deberían a alteraciones genéticas y epigenéticas, especialmente en la vida temprano, pero también en la vida adulta, y que aunque el programa epigenético es heredable, también puede ser modificado por el ambiente. Identificar cómo factores ambientales modifican la expresión de los genes puede llevar a estrategias que permitan modificar la expresión de los genes que causan la enfermedad. Muchísimos laboratorios en el mundo están en el momento abocados a identificar estos factores ambientales y ver cómo se pueden modificar, sobre todo la expresión de aquellos genes que causan enfermedad. Es una invitación lo que hacemos a responsabilizarnos por nuestro genoma. La nueva percepción de las células nos libera de las limitaciones del determinismo genético. En vez de comportarnos como autómatas genéticamente programados, el comportamiento biológico está dinámicamente ligado al ambiente. Según la epigenética, sería posible intervenir en la unión entre el genoma y el ambiente. Para modificar los efectos deleterios de los genes, se podrá influir en el envejecimiento o dominar la reprogramación del tejido en la medicina regenerativa. La epigenética nos permite entender la trascendencia transgeneracional. La epigenética sugiere que las escogencias que hacemos pueden afectar la expresión de nuestros genes, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. No podemos seguir viendo los genes como determinantes de nuestro destino. Es nuestra responsabilidad escoger y trabajar en función de un mejor ambiente para nuestros genes y los de las descendencias. En un sentido casi literal, podemos moldear el futuro como co-creadores de nuestra propia evolución. Aquí hacemos un modelo final donde integramos todos estos conceptos. Tenemos el genoma, postulado originariamente por Darwin, el descubrimiento de la molécula de ADN por Watson y Crick. Todo esto va a relacionarse y activar proteomas, que son las proteínas que regulan la transcripción de los genes, tomando en cuenta el ambioma. Ya sabemos que las células responden a las señales del ambiente. Y todo esto pues va a nutrir lo que es la epigenética. Hoy es la epigenética la que está en el centro de esto y no la genética. Y aquí tenemos la psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología nos da la gran posibilidad de
cambiar una situación de vulnerabilidad por una situación de resiliencia, ¿ok? Aplicando sus herramientas, entendiendo sus conceptos, podemos hacer a las personas más resilientes y poder inclusive eliminar o revertir modificaciones que pudieron ser modificaciones epigenéticas inducidas por el ambiente. Esto, por supuesto, también tiene que ver con la transferencia generacional y todo está íntimamente relacionado. Muchísimas gracias por haber atendido estos videos y ahora vamos a ver un quinto video también sumamente interesante que tiene que ver con las creencias desde el punto de vista de la psicología. Muchísimas gracias.